Te acompañamos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Radio Berecí. Porque marcamos la diferencia en el aire. Radio Berecí 100.9 FM. 100.9 es tu FM. Escucha la palabra en la voz del pastor capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe. Un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Buen día, buen día, buen día. Un saludo cordial para ti. Que la paz gloriosa de Jesucristo llene tu corazón. Qué alegría, qué placer inmenso poder estar compartiendo contigo en esta preciosa mañana, inicio de semana. Hoy estamos en día lunes 6 de noviembre del año 2023. Por la gran misericordia de Dios, avanzando ya en esta nueva semana, el penúltimo mes del año. A pesar de los desafíos, las dificultades, a pesar de todo lo que se pueda presentar en la vida, estamos con vida, estamos de pie. Eso es algo que tenemos que valorar muchísimo. Eso es algo que solo Dios puede concedernos, y el sabio o la persona sabia en la vida reconoce a Dios, le da gracias en cada paso y prosigue hacia la meta, prosigue hacia el objetivo que Dios ha trazado para su vida. Y justamente quiero compartir hoy contigo una porción de la palabra de Dios que habla de prioridades en la vida. Dependiendo de qué prioricemos en la vida, vamos a tener éxito, llegaremos a buen puerto, llegaremos al objetivo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero si priorizamos lo equivocado, como lastimosamente muchos lo hacen en la vida, luego llegan a lo que es la frustración y dicen: ¿por qué no lo hice cuando pude? ¿Por qué no lo aproveché cuando tuve esa oportunidad? Y hay oportunidades que llegan una sola vez en la vida. Primera oportunidad, la tenemos toda. La segunda oportunidad ya no es para todos. Y tercera, sigue solamente Dios en su gran misericordia puede concedernos. Lucas capítulo 12, verso 31. Quiero compartir contigo la poderosa palabra de Dios. Es una porción conocidísima y Jesucristo habló de esta palabra. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, dice. Otras versiones dicen, por ejemplo la NTV: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. La Biblia latinoamericana dice: busquen más bien el reino y se les darán también todas esas cosas. Leo también la TLA, que es un lenguaje popular. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Y miren la expresión: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás Él se lo dará a su debido tiempo. En su libro Un toque de maravilla, Arthur Gordon recuerda el ejemplo de su padre. Él dice: cuando yo tenía alrededor de 13 años y mi hermano tenía 10, nuestro padre prometió llevarnos al circo. Pero a la hora del almuerzo recibió una llamada telefónica. Un asunto urgente requería su atención. Mi hermano y yo nos preparamos para la desilusión. Luego lo escuchamos decir: no podré ir, el asunto tendrá que esperar. Cuando regresó a la mesa, mi madre sonrió y dijo: sabes que el circo regresará, ¿cierto? Mi padre respondió: lo sé, pero la infancia no lo hará. Sabía bien que sus hijos iban creciendo, que sus hijos iban avanzando. Entonces, aunque el circo regrese, como él dijo, la infancia de mis hijos no regresará. Dios, como el Padre Celestial, conoce perfectamente a cada uno de sus hijos, y Él está al pendiente de sus necesidades en cada área de sus vidas. En la medida que sus hijos estén cerca o más cerca de Él, se sienten a la mesa para disfrutar de su presencia, de su sabiduría, de su palabra, de su ejemplo y de sus cualidades que siempre caracterizan a Papá Dios, para poder experimentar la seguridad de contar en cada etapa de sus vidas las cosas que representan de importancia para ellos, porque su Padre bueno se encargará de cumplir cada una de esas promesas
para dejar bien en claro que los que confían en Él jamás serán defraudados. Esto es lo que Él estuvo resaltando aquí, principalmente dentro de lo que era el contexto del lugar de las cosas materiales, de las vanidades de la vida, de lo temporal. Él estuvo hablando acerca de eso, acerca del afán y la ansiedad dentro del contexto de priorizar cosas equivocadas en la vida, correr detrás de lo material, de lo superficial, correr o priorizar aquello que simplemente algún día desaparecerá. Como dice la propia palabra, el orín y la polilla lo corromperán. Pero tenemos algo que tenemos que priorizar. Hay cuestiones que son impostergables en la vida y eso es lo que tenemos que buscar. Esas cosas son las que tenemos que priorizar en la vida. La NBI dice: ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Buscar lo más importante, priorizar. La TLA dice de la siguiente manera: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y todo lo demás Él se lo dará a su debido tiempo. Prioridad. Le preguntaron a Jesucristo cuál era el mandamiento más importante y lo conocemos de memoria: es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo más importante, Dios debe ser el primero. El lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, es el primero. La escala de prioridades debe ser primero Dios. Pero eso simplemente la mayoría de los seres humanos lo dicen de labio para afuera. Realmente, cuando analizamos nuestros actos, cuando analizamos las decisiones que tomamos en la vida, Dios siempre queda ahí. Vamos postergamos, vamos desplazando a Dios del primer lugar, lo colocamos en segundo, tercero y sin darnos cuenta lo dejamos en el último. Y uno dice: no, jamás yo haría eso. Pero ¿cómo empezaste tu día hoy? ¿Empezaste hablando con Dios? Muchos empezaron ya antes de que pudieran abrir bien sus ojos, golpeando la pantalla del celular, respondiendo mensajes, algunos ya peleándose a través de las redes, otros ni bien abren los ojos ya con el control del televisor. Y es así nuestra vida. ¿Será que le dimos un tiempito a Papá Dios? Yo sé que hay algunos que lo hacen también, pero demostramos a través de nuestras decisiones, los actos, los pasos que vamos dando, que muchas veces vamos desplazando a Dios, lo vamos moviendo del lugar que debería de ocupar. Y si parafraseamos esto, porque dice, si ponemos a Dios en primer lugar, si realmente reconocemos a Dios como nuestro Rey, las demás cosas Él se encargará de darnos. ¿Qué pasa si yo no lo reconozco como tal? ¿Qué pasa si yo no le doy ese lugar a Dios? Pues las demás cosas no vendrán. Puedo esforzarme al máximo, puedo aplicar el mayor conocimiento, todas las técnicas que yo sepa como para ir acumulando, para ir juntando, pero no vendrá nada. Porque el propio Jesús dijo: el que conmigo no recoge va desparramando. Es como ir juntando en un saco roto, es como ir juntando en una bolsa que no tiene fondo. Está rota la bolsa, entonces todo lo que uno carga va cayendo, nada se aprovecha. Hay gente que dice: pero ¿qué pasa? No veo progreso en mi vida, no estoy viendo un avance, soy una persona trabajadora, luchadora y parece que no pasa nada. Y lo más triste es que la gente quiere culpar a Dios. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite todo esto? Pero ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? El secreto va por ahí, la mano va por ahí. Lo más importante es poner a Dios en primer lugar. Lo más importante es darle el lugar de honra a Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Y Él dice: las demás cosas vendrán por añadidura. Él se encargará de hacer aquello que tú y yo no podemos hacer. Él se encargará de darnos aquello que tú y yo no podemos conseguir. Él se encargará de concedernos aquello que a nuestra fuerza quizás sea imposible, pero lo importante, lo primero, lo primordial debe ser poner a Dios en primer lugar. Darle ese lugar de honra, debe darle ese lugar de preponderancia. Convertir el reino de Dios en su preocupación primaria significa dar a Jesús el lugar de Señor y Rey en su vida. ¿Y qué significa eso? Yo me someto, yo me rindo. Como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces Él debe controlar cada aspecto de nuestras vidas, el trabajo, distracciones, planes, relaciones. Siempre tenemos que ir poniéndole ahí
en primer lugar, que no afecte nuestra relación con Él, que no quebrante lo que es, porque cada reino tiene su propia ley, como así decimos. Cada país tiene su constitución, tienen sus leyes, ordenanzas y todo. Entonces, así también, en el reino de Satanás todo es desorden, ahí todo es permitido, con tal de quebrantar el corazón de Dios, con tal de ir destruyéndolo todo, pero Dios nos pide que podamos reconocerlo, que podamos amarnos. Él nos deja sus mandamientos, sus instrucciones, ser luz, ser la sal de la tierra. Entonces, por ahí va la medición si realmente Dios es el Rey de nuestras vidas. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Es el reino de Dios solo uno de sus muchos intereses o es el centro de todo lo que haces? Es una pregunta que cada uno debe responder. ¿Realmente el reino de Dios es el centro de tus intereses? ¿Realmente es lo más importante? ¿O simplemente estamos ocultando algunos asuntos de la vida para evitar que esté bajo el control de Dios, tratando de, digamos así, camuflar, ir, como se dice, ir peleando, ir remando en este mundo? Entonces, como su Señor y Creador, a Él le interesa ayudarle, satisfacer sus necesidades, así también, para que pueda guiar la vida de la persona que le entregó su vida y llevarlo por el camino correcto y hacerle llegar a un puerto seguro, es la prioridad de Dios. Pero Él debe ser el Rey. Él debe ser el Señor. Él debe ser el comandante supremo de nuestra vida. Cuando nosotros entregamos todas las áreas de nuestra vida al control de Dios, Él se encarga también de cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, dentro del contexto de Lucas 2, Él habla del afán y la ansiedad. Miren, no se preocupen, dice. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan por vuestra vida, qué van a comer? Ni por vuestro cuerpo, qué es lo que van a vestir. Dice, la vida es más que la comida, el cuerpo más que el vestido. Miren los cuervos, dice, que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis ni aun en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Si ni siquiera en lo pequeño podemos, ¿por qué nos preocupamos por lo grande? Dice. Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste a una flor que hoy es y mañana deja de ser, ¿cuánto más a vosotros? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dice la palabra de Dios. Es un desafío realmente. Si Dios viste a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Pero el tema es esto, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. La gente simplemente lo tiene en sus labios, lo tiene como algún cuadrito por ahí, pero no lo tiene en el centro de su corazón. Hay gente que se burla, dice, no, eso no existe, para mí es un puro negocio. Quizás fue decepcionado, simplemente como un loro repite lo que escucha, porque hay gente también así que nunca tuvo una experiencia, nunca le pasó nada, pero repite lo que escucha. No tenemos que ser tampoco así. Tenemos que buscar tener nuestra propia experiencia con Dios, tenemos que acercarnos al Creador. Pero lo más importante es que busquen a Dios. Lo más importante es que Dios ocupe el primer lugar en sus vidas. Y del resto se encarga papá, dice. Del resto se encarga el Creador de los cielos y la tierra. Él sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe qué es lo que realmente requerimos para proseguir en la vida, hasta dónde llega nuestra fuerza, nuestra capacidad. Un padre conoce a su hijo. Padres, nosotros que somos padres conocemos qué es lo que falta, cómo tenemos que suplir las necesidades de nuestros hijos. A veces nos piden cosas que no son necesarias, que son caprichos y que a veces podemos esperar un poquito más. Pero hay veces que se presentan prioridades y necesidades que sí o sí no son simplemente lujos, sino necesidades. Y nuestro Padre Celestial dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tiene necesidad, dice. Vuestro Padre Celestial conoce cuál es la angustia, cuál es el grado de la aflicción y la necesidad de cada uno de ustedes, así que no se preocupen, no se desesperen, pero sí prioricen el tema de Dios, de la relación con Dios, del acercamiento a Dios, de la comunión con Dios. Prioricen el poner a Dios, y valga la redundancia, poner a Dios en primer lugar, que Dios sea el rey de sus vidas, que Dios sea el que gobierne sus vidas, que Dios sea el que dirija sus pasos, y del resto no se preocupen. Porque hay cosas que podemos hacer como seres humanos, pero somos limitados porque somos criaturas. ¿Y qué pasa cuando mi límite aparece? ¿Qué pasa cuando mi limitación resalta? Pues ahí entra Dios, mi papá. Yo voy hasta donde pueda, y donde yo no pueda, Él se encarga. Por eso Jesucristo dijo: lo imposible para el hombre es posible para Dios. Pero para poder invocar sus promesas, para poder realmente esperar en sus promesas, tenemos que hacer que Él sea el rey de nuestras vidas, como dice la traducción lenguaje actual. Tienen que hacer, dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. ¿Y qué hace el rey? Es el soberano, el que dirige, el que comanda, el que gobierna. Reconozcan a Dios como el único que gobierna sus vidas. O sea, que sométanse a Él como el único, porque a veces decimos, no, yo lo reconozco, pero somos gobernados, nos sometemos al pecado, a la carne, a tantas cosas, son tantas cosas las que gobiernan nuestras vidas. Priorizamos tantas otras cosas, pero cuando nos rendimos verdaderamente a Dios, le abrimos la puerta del corazón de par en par y le decimos: te rindo todo mi ser. A partir de hoy tú comandas, tú diriges, hace lo que tú digas. A partir de hoy eres el Señor de mi vida. La historia cambia. En primer lugar se va el temor, porque sabemos que por encima de nosotros, sabemos que el que es responsable por nosotros es mayor que cualquier circunstancia difícil, cualquier adversidad que se pueda presentar, pues Él es el creador de los cielos y la tierra. Y podemos estar tranquilos, resguardados, confiados, porque Papá Dios cuida nuestra vida, Papá Dios nos ayuda, Papá Dios es responsable por cada uno de nosotros, pero tenemos que analizar cómo está nuestra escala de prioridades en la vida. Escala de prioridades. Hay gente que dice: no, yo amo tanto a Dios, Dios es lo más importante. Y hace ¿cuándo fue la última vez que te fuiste a la iglesia, por ejemplo? Ah, sí, eso no. No, pero Dios conoce mi corazón. Y claro, eso decimos para excusarnos. Pero son nuestros actos, son lo que hacemos, lo que decimos. Eso refleja realmente nuestro amor por Dios, el lugar que Él ocupa en nuestras vidas, el lugar que Él ocupa en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste reflexionando, analizando el consejo divino, escuchando la palabra, meditando en la Biblia, por ejemplo? Por ahí va la mano. ¿Cómo estamos por ahí? Si queremos realmente que Dios pelee nuestra batalla, si queremos que Dios sea el Señor, el que gobierna, el que pelee, el que tome la delantera por nosotros, pues debemos entregarle la delantera. Debemos rendirnos por completo y Él se encarga de hacer aquello que es difícil, Él se encarga de hacer aquello que es imposible para cada uno de nosotros. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros ya estamos por ir a la pausita musical. Quiero enviar un saludo súper especial a mi querido amigo Pastor Cristian, la pastora Nati, a toda su familia. Creo que ya están por el norte del Paraguay. Que Dios bendiga a cada uno de ellos, a sus familiares, a los seguidores de la página, la hermana Sonia también, que siempre está siguiendo, acompañándonos. Que Dios bendiga a la gente de Santa María de Fe, también un cariño enorme. Muchas gracias por la sintonía, por estar ahí prendidísimo al programa. A todos los que van reaccionando, compartiendo, a todos los que van interactuando con nosotros, un cariño enorme. Gracias por ser parte de lo que hacemos. Pues lo hacemos con cariño, lo hacemos siempre con respeto. El objetivo es hablar de Dios, es hablar de fe, acompañarte, animarte a no rendirte por sobre todas las cosas, a no desesperarte, por más difícil, por más grande o por más terrible que sea la batalla que estás enfrentando. Recuerda siempre que lo imposible para el hombre es posible para Dios. A todos los amigos que nos siguen, nos acompañan, y a los que posteriormente también van compartiendo el mensaje, un cariño enorme. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Nosotros seguimos hasta
el mediodía con esta propuesta a través de la señal de la 100.9 Radio Verecite FM, Conexión Fe. Vamos a la pausita musical. Enseguida se viene el microprograma de Un Mensaje a la Conciencia, así que no te desprendas de la señal de la radio.